desde una cubierta de madera azotada por la tormenta en 1621, hasta los suntuosos recintos de la élite política estadounidense, la trayectoria de la familia Delano ofrece un estudio profundo sobre la adquisición, refinamiento y salvaguardia del poder. Esta saga inicia con Philip Delanoy, un peregrino valón que desembarcó del navío Fortune en la colonia de Plymouth, y se extiende, hasta el presente, a través de fortunas de tal magnitud que han financiado incluso a presidentes. Warren Delano Jr. transformó el comercio de clíperes y opio chino en el equivalente moderno de miles de millones, consolidando así la posición de los Delano dentro de la aristocracia brahmán de Boston. Su riqueza no solo posibilitó la edificación de hospitales y la dotación de instituciones benéficas, sino que también facilitó la corrupción y forjó una red de secretos que rivaliza con las intrigas de otras influyentes dinastías, como los Mellon y los Flagler. 3 presidentes de los Estados Unidos, Ulysses S. Grant, Calvin Coolidge y Franklin Delano Roosevelt, vieron sus ascensos políticos entrelazados con el capital y la influencia de los Delano. En particular, la matriarca Sarah Delano discretamente dirigió el destino de Franklin Delano Roosevelt desde una posición reservada. En este análisis, se desvelan archivos que contienen referencias a las ganancias inesperadas del opio, fideicomisos ocultos y pactos familiares que han moldeado un siglo de la historia estadounidense. Si este tipo de contenido despierta interés, se sugiere considerar la suscripción para no perderse los próximos episodios. De dinero nuevo a dinero antiguo, el sentido de la posibilidad y el poder. La convergencia de riqueza, influencia y ambición ilustra perfectamente la evolución de la familia Delano, desde audaces recién llegados hasta pilares de la fortuna consolidada. Esta narrativa entrelaza fortunas marítimas, matrimonios estratégicos, iniciativas filantrópicas y escándalos persistentes, todo en el contexto de unos Estados Unidos en rápida transformación. En esta exposición, se exploran las expansiones inmobiliarias de los Delano, las ambigüedades éticas de su implicación en el comercio de opio y las alianzas calculadas que los propulsaron a las más altas esferas de la sociedad estadounidense. Numerosos académicos y periodistas, desde publicaciones como el New York Times hasta historiadores en destacadas revistas académicas, han trazado paralelos entre la trayectoria de los Delano y la de otras familias prominentes que lograron transitar de la nueva a la antigua riqueza. No obstante, la historia de los Delano posee singularidades distintivas, una alianza matrimonial con la línea Roosevelt, la fundación de hospitales benéficos, extensas adquisiciones de tierras y un legado que es tanto elogiado por su generosidad como empañado por sus orígenes en un comercio controvertido. En última instancia, es posible que el análisis de su historia inspire una mezcla de admiración por su espíritu emprendedor y preocupación por los medios a través de los cuales se forjó su fortuna, reflejando así la complejidad inherente a las familias que modelaron la Gilded Age y épocas posteriores. Antes de que los Delano consolidaran el estatus de dinero antiguo, se establecieron, al igual que otros clanes emprendedores, buscando afianzarse en la floreciente economía de los Estados Unidos. Referencias históricas, incluyendo una diversidad de recursos académicos y genealógicos disponibles en Google Books y en archivos de periódicos antiguos, mencionan con frecuencia la llegada de Philip Delanoy, cuyo apellido fue posteriormente anglicanizado a Delano, al Nuevo Mundo durante el período colonial temprano. Según los registros genealógicos conservados por la Sociedad Histórica de Massachusetts, el linaje de Philip se remonta a los hugonotes franceses, y la familia alcanzó prosperidad a través de negocios inmobiliarios y actividades marítimas. Esta base de empresas navieras y especulación de tierras evoca las actividades de otras familias como los Kittredge, frecuentemente citadas en textos sobre el comercio estadounidense temprano. En esa época, el transporte marítimo demandaba tanto audacia como astucia, pues los navíos debían sortear tormentas impredecibles, imperios en conflicto y un mercado global que, en el mejor de los casos, representaba una aventura incierta. Sin embargo, para aquellos que lograban el éxito, el transporte marítimo generaba beneficios sustanciales y sentaba una sólida base financiera capaz de catapultar a una familia de comerciantes comunes a poderosas figuras de influencia. A medida que las décadas transcurrían, las estrategias de los Delano evolucionaron, distanciándolos de la etiqueta de nueva riqueza y acercándolos a un estatus comparable al de las venerables aristocracias europeas. El comercio marítimo continuó siendo crucial para su ascenso. Fuentes como la revista Smithsonian describen cómo las familias involucradas en la navegación a menudo expandían sus operaciones al comercio transoceánico de té, especias e incluso a cargas más cuestionables como el opio. En este contexto,
Warren Delano Jr. emergió como una figura polarizadora, conocido por su papel en el comercio de opio y té de Russell y Company. En su apogeo, Russell y Company rivalizaba en influencia con instituciones como el imperio bancario de Morgan. Mientras Morgan ejercía un control dominante sobre los servicios financieros, cimentando una influyente dinastía bancaria, Russell y Company capitalizaba el lucrativo y a menudo polémico comercio asiático. Ensayos históricos y diarios de la época documentan que Warren Delano Jr. pasó muchos años en China, orquestando acuerdos que, aunque inmensamente rentables, generaron escrutinio debido a sus implicaciones éticas. El comercio de opio, en particular, estuvo plagado de controversias, culminando en conflictos como la Primera y la Segunda Guerra del Opio, que moldearon las relaciones internacionales y dejaron un legado de tensión entre las potencias occidentales y China. Artículos de la Harvard Business Review han analizado cómo estas estrategias comerciales de alto riesgo y alta recompensa impulsaron a ciertas familias a posiciones de inmensa riqueza, pero las expusieron a la crítica moral. La familia Delano no constituyó una excepción. Abordar esta problemática nunca resultó sencillo. Mientras que otras familias como los Astor y los Doheny se involucraron en negocios igualmente controvertidos, John Jacob Astor, por ejemplo, participó en el comercio de pieles y también mantuvo vínculos con el comercio de opio, y los Doheny se vieron envueltos más tarde en escándalos petroleros. Los Delano fueron particularmente explícitos en sus esfuerzos filantrópicos. Aunque Warren Delano Jr. pudo haber participado en un comercio éticamente cuestionable, sus parientes, como Franklin Hughes Delano, apoyaron causas benéficas. Franklin Hughes Delano destinó parte de la fortuna familiar al Hospital Laura Franklin, una institución filantrópica mencionada en diversos archivos históricos locales. Estos esfuerzos caritativos se alinearon con las futuras acciones de la Fundación Rockefeller y la Dotación Carnegie, centradas en la atención médica, la educación y el bienestar social. Algunos periódicos de finales del siglo XIX, disponibles en formato digital a través de la Biblioteca del Congreso, elogiaron esta labor filantrópica, interpretándola como una forma de expiación moral por parte de las élites adineradas. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos, señalando que el capital original provenía de una empresa que había infligido un daño considerable a innumerables personas en Asia. En cualquier caso, la dimensión filantrópica proporcionó a los Delano un mayor capital social, vinculándolos con otros importantes filántropos y ofreciendo un resguardo frente a acusaciones de ser meros especuladores. Otro aspecto crucial en su transición de nueva a antigua fortuna fue la construcción estratégica de relaciones mediante el matrimonio. Esta táctica ancestral, empleada por dinastías europeas como los Medici, quienes se unían a casas reales para expandir su influencia, encontró eco en los Delano. Sarah Delano, por ejemplo, contrajo matrimonio con James Roosevelt, fortaleciendo así la alianza Delano-Roosevelt. La familia Roosevelt ya ostentaba una posición prominente, con una historia que se remontaba a la época colonial. Al aliarse con ellos, los Delano consolidaron una conexión con la alta sociedad estadounidense que trascendió ampliamente el ámbito del comercio marítimo. Este patrón es similar a cómo los Medici, inicialmente banqueros, evolucionaron para emparentarse con la realeza y ejercer un poder sin parangón en la Europa renacentista. De manera similar a cómo los Medici capitalizaron estas conexiones para asegurar posiciones políticas, el vínculo Delano-Roosevelt culminaría en una de las figuras políticas más influyentes en la historia de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, FDR. Aunque este texto no aborda directamente la presidencia de FDR, es ampliamente conocido, a través de innumerables biografías y análisis académicos, que su linaje materno provenía de los Delano y que dicha ascendencia moldeó aspectos de su cosmovisión, en particular su perspectiva sobre la riqueza y los programas sociales. El patrimonio inmobiliario desempeñó un papel adicional significativo en la consolidación de esta transición hacia la fortuna consolidada. La posesión de grandes propiedades no solo representaba un lugar de residencia, sino un símbolo tangible de legado y posición social. Para la familia Delano, propiedades como la finca Algonac en Newburgh, Nueva York, y la casa Delano en Fairhaven, eran emblemáticas de un control generacional sobre la riqueza y el estatus. Resulta pertinente trazar un paralelismo con la célebre Chatsworth House de la familia Cavendish en Inglaterra, que de manera similar se erige como testimonio de la herencia aristocrática. Si bien Algonac quizás no alcanzó la extensión ni el reconocimiento internacional de Chatsworth,
dentro del contexto estadounidense funcionaba como un distintivo de la influencia de la alta sociedad. Al revisar los antiguos registros inmobiliarios y los recortes de periódicos locales, se encuentran relatos de suntuosas reuniones, galas filantrópicas y, ocasionalmente, rumores de escándalos o intrigas que convirtieron estas propiedades en epicentros de la vida social. En la misma época, familias como los Vanderbilt construyeron mansiones colosales a lo largo de la costa este, incluyendo la Biltmore Estate en Carolina del Norte y numerosas residencias en la Quinta Avenida de Nueva York, elevando aún más la noción de que los bienes raíces eran la vía de acceso a una aristocracia percibida. La filantropía constituyó una extensión lógica de los esfuerzos de los Delano para estabilizar su posición social. El Hospital Laura Franklin, iniciativa de Franklin Hughes Delano, fue un ejemplo, pero también hubo gestos filantrópicos de menor envergadura que financiaron iglesias locales, escuelas y centros comunitarios. Algunas fuentes, incluyendo registros filantrópicos de la época, indican que los Delano participaron en campañas de donación para bibliotecas públicas o instituciones educativas, lo que reflejaba un deseo de ser percibidos como benefactores, en lugar de meros receptores de un comercio altamente lucrativo. Este comportamiento reflejó el enfoque de John D. Rockefeller, quien fundó la Universidad de Chicago y el Instituto Rockefeller de Investigación Médica, hoy Universidad Rockefeller, para elevar la reputación de su familia. Posteriormente en la historia, las actividades filantrópicas se convirtieron casi en un requisito para las familias de inmensa riqueza. En este sentido, los Delano fueron pioneros en esta práctica, sentando un precedente que seguirían las generaciones futuras. Las ganancias del comercio de opio de Warren Delano Jr. Warren Delano Jr., abuelo de Franklin Delano Roosevelt, no era un mero comerciante que transportaba cargamentos de té y fardos de seda a través del océano. Forjó una fortuna a través del contrabando de opio en China entre 1833 y 1862, operando bajo el estandarte de Russell y Company. La singularidad de esta historia reside en que este comercio no era abiertamente reconocido como contrabando de opio en la sociedad culta de la época. Por el contrario, se etiquetaba discretamente como comercio de té. Este etiquetado erróneo deliberado permitió a Delano y a sus contemporáneos mantener una apariencia brahman respetable ante los ojos de su círculo social. Antes de profundizar en la implicación de Delano y su contribución al linaje Roosevelt, resulta útil contextualizar la época en la que operó. El siglo XIX fue un periodo de significativa agitación económica y geopolítica. China, un imperio que durante mucho tiempo había restringido el comercio exterior a unos pocos puertos específicos como Cantón, actual Guangzhou, se encontraba en creciente desacuerdo con las potencias occidentales, ávidas de productos chinos como té, porcelana y seda. Muchas naciones occidentales, notablemente Gran Bretaña, constataron que los chinos no manifestaban un interés equivalente en adquirir bienes manufacturados occidentales, lo que generaba un desequilibrio considerable en el flujo de plata. La plata fluía copiosamente de las arcas europeas hacia China a cambio de té, pero no retornaba en igual medida. Para rectificar este desequilibrio comercial y asegurar que la salida de plata no agotara por completo las economías británica y otras occidentales, los comerciantes occidentales introdujeron una nueva mercancía en el mercado chino, el opio. Aunque el opio había sido utilizado durante mucho tiempo en China con fines medicinales, la importación a gran escala por parte de comerciantes extranjeros intensificó el uso recreativo de la sustancia, lo que culminó en una adicción generalizada entre la población china. Esta situación generó una inmensa demanda de opio, y fue precisamente esta demanda la que ofreció ganancias asombrosas a empresas como Russell y Company. Para comprender la magnitud de Russell y Company, cabe señalar que esta firma fue una de las principales casas comerciales estadounidenses en China durante el siglo XIX, compitiendo con las poderosas empresas británicas que mantenían una profunda participación en los puertos chinos. Basándose en detalles históricos adicionales encontrados en entradas de Wikipedia y en diversos artículos académicos, Russell y Company tenía sus orígenes en comerciantes estadounidenses que buscaban forjar una posición en el lucrativo comercio del Lejano Oriente. La firma no se limitaba estrictamente al opio, de hecho, estuvo involucrada en múltiples facetas del comercio chino, incluyendo el té, la seda, la porcelana y otros bienes exóticos para los consumidores occidentales. Sin embargo, existe abundante evidencia de que el opio desempeñó un papel crucial en sus márgenes de beneficio. Según múltiples registros históricos,
muchas de las mayores fortunas en los Estados Unidos durante este periodo estuvieron, de algún modo, vinculadas a estas tempranas incursiones en el comercio asiático, particularmente el comercio de opio. Se pueden establecer paralelismos con otras familias como los Astor. John Jacob Astor, célebre por su imperio de comercio de pieles y sus actividades inmobiliarias en Manhattan, también incursionó en el contrabando de opio. Warren Delano Jr. surgió en este entorno. Nacido en 1809, Delano pertenecía a una familia que ya gozaba de cierta posición social, pero su traslado a China se convirtió en la empresa que definiría su trayectoria. Ascendió dentro de Russell Company, llegando a supervisar importantes operaciones comerciales desde Cantón en un momento en que el mercado de opio en China era volátil, debido a la ilegalización del comercio por parte del gobierno y al rápido aumento de las tensiones con las potencias occidentales. Delano demostró gran habilidad para navegar las complejas aguas entre la prohibición oficial del opio y el implacable impulso occidental por mantener el comercio. Desde una perspectiva, el papel de Delano puede interpretarse a través del prisma de un empresario pragmático que se adaptaba a las exigencias de un mercado global. No obstante, desde un punto de vista moral o ético, resulta ineludible que la venta de opio en un lugar donde el gobierno lo consideraba ilegal y que alimentaba una adicción generalizada, plantea, sin duda, interrogantes complejos. Precisamente, estas interrogantes fueron la razón por la cual toda la actividad se encubría a menudo con eufemismos como comercio de té. Como han señalado algunos historiadores, incluyendo artículos en el New York Times y blogs académicos que analizan el comercio sino-occidental del siglo XIX, estos encubrimientos tenían un doble propósito: mantener una apariencia de respetabilidad entre las familias de élite de Nueva Inglaterra, a veces denominadas los brahmanes de Boston, y protegerlas de debates morales más acalorados sobre la ética de lucrarse con sustancias adictivas. La familia Cabot, por ejemplo, también se dedicó al contrabando de opio y, de manera similar, envolvió sus operaciones en un aura de comercio legítimo, evitando así la confrontación directa sobre el tema en sus círculos sociales. En el caso de Delano, el secretismo o el secretismo parcial que rodeaba sus ganancias del opio adquirió aún mayor trascendencia en retrospectiva, debido a su conexión familiar con Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente de los Estados Unidos. Mientras que muchos estadounidenses veneran a Franklin Delano Roosevelt por haber guiado a la nación a través de la Gran Depresión con el New Deal y, posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo resulta sorprendente descubrir que su abuelo materno participó en lo que muchos consideran una de las empresas más éticamente controvertidas de la historia. Al examinar los libros de contabilidad de Russell Company o la correspondencia con importantes comerciantes chinos de la época, como Hu Qua, tal como se sugiere en las referencias originales, se podrían encontrar transacciones bastante específicas que detallan la profunda permeabilidad del opio en estos acuerdos comerciales. Hu Qua fue uno de los comerciantes chinos más acaudalados e influyentes en Cantón, y las asociaciones o negociaciones con él habrían conferido una ventaja significativa a los extranjeros que buscaban expandir su comercio. La idea de investigar los libros de contabilidad de Russell Company o examinar la correspondencia de Hu Qua ha sido, de hecho, explorada en foros históricos y podría proporcionar una valiosa fuente de datos sobre cómo Delano y sus colegas orquestaron sus maniobras financieras. Un paralelismo interesante surge con la mención de los lazos comerciales de Morgan en el texto original, probablemente una alusión a la Casa Morgan. Esto abre una nueva perspectiva sobre cómo diversos pilares de las finanzas estadounidenses pudieron haber construido en algún momento sus fortunas sobre empresas moralmente ambiguas o directamente poco éticas en regiones del mundo consideradas fronterizas. En un periodo en que entidades británicas oficiales como la Compañía de las Indias Orientales exportaban sistemáticamente opio de la India a China, los comerciantes estadounidenses no fueron meros espectadores inocentes. También capitalizaron las oportunidades para expandir su riqueza, incluso si esto implicaba desafiar tanto las leyes chinas como los estándares morales que condenaban el lucro con sustancias adictivas. Al considerar la medida en que el ascenso político de Franklin Delano Roosevelt se fundamentó en la fortuna derivada del opio de los Delano, se encuentran diversas perspectivas. Algunos podrían afirmar que la dinastía Roosevelt fue financiada completamente, incluso exclusivamente, por estas ganancias ilícitas. Sin embargo, una nota crítica en el texto original aclara que, si bien la contribución del comercio de opio a la riqueza de la familia Delano es un hecho,
La sugerencia de que fue la única fuente de la fortuna política o familiar de Franklin Delano Roosevelt es una exageración. A lo largo de las décadas, familias como los Delano y los Roosevelt diversificaron sus activos, invirtieron en múltiples industrias y acumularon capital de formas más socialmente aceptables. No obstante, la noción de que una porción del capital que finalmente contribuyó a que los Roosevelt alcanzaran su prominencia se remonta al comercio de opio chino, se erige como un crudo recordatorio de la profunda interconexión entre la política global, el comercio y los dilemas morales hasta el día de hoy. El escándalo de corrupción de Columbus Delano. Otro miembro del linaje Delano también se vio envuelto en un escándalo, esta vez en el corazón de la política de Washington D.C., Columbus Delano, quien sirvió como secretario del Interior de Ulysses S. Grant de 1870 a 1875. Mientras que la historia de Warren Delano nos transporta a los puertos chinos del siglo XIX, la de Columbus Delano se desarrolla más cerca del ámbito nacional, en medio de las intrigas de la administración Grant, el entusiasmo por la creación de parques nacionales como Yellowstone y los opacos acuerdos de concesión de tierras que eventualmente lo obligarían a renunciar en desgracia. En la memoria popular, la presidencia de Grant a menudo se asocia con un enjambre de acusaciones de corrupción. Nombres como el «anillo del whisky» y «crédito mobiliario» aparecen frecuentemente en las referencias a este periodo. Sin embargo, uno de los episodios menos destacados es el escándalo relacionado con los fraudes en concesiones de tierras que finalmente provocaron la caída de Columbus Delano de su puesto en el gabinete. Las acusaciones de corrupción eran de suficiente gravedad como para que no tuviera más opción que renunciar. Naturalmente, cuando una figura poderosa ostenta un parentesco cercano con el presidente, es posible anticipar el tipo de maniobras políticas que podrían desplegarse para evitar que el incidente se convierta en un escándalo público. A veces se traza un paralelismo con el encubrimiento del Teapot Dome de Edward Oeni durante la administración Harding a principios de la década de 1920, que implicó acuerdos secretos sobre reservas petroleras. No obstante, en el caso de Columbus Delano, sus estrechos lazos familiares con el presidente Grant pudieron haber contribuido a que muchos de los detalles no trascendieran a los titulares de primera plana en aquel momento. Aún así, suficiente evidencia ha sobrevivido en archivos, periódicos y correspondencia de la época para confirmar que Delano dimitió bajo un manto de corrupción, de manera muy similar al torbellino de controversias que plagaron a muchos de sus contemporáneos de la Gilded Age. La Gilded Age, que abarcó aproximadamente desde el final de la Guerra Civil hasta principios del siglo XX, recibió su nombre por una apariencia superficial de brillo y prosperidad, que ocultaba un núcleo plagado de corrupción y desafíos sociales. Al examinar algunos de los nombres prominentes asociados a esa era, figuras como Jay Gould, envuelto en innumerables maniobras financieras, o Boss Tweed, tristemente célebre por las maquinaciones políticas de Tammany Hall en Nueva York, se constata que Columbus Delano no fue en absoluto un caso singular en su época. Muchos políticos y empresarios se involucraron en tratos cuestionables. En el ámbito internacional, las referencias en blogs académicos y obras históricas a veces establecen paralelismos entre estos escándalos estadounidenses y los de Europa, como los supuestos sobornos electorales del Imperio Habsburgo o los acuerdos políticos secretos que sostenían a ciertas aristocracias. El patrón de mantener la corrupción en secreto para preservar el poder político era un fenómeno global, no algo limitado a un país en particular. En el caso de Delano, el fraude en cuestión giraba en torno a las concesiones de tierras, un recurso vital en una nación joven y en rápida expansión. La era posterior a la Guerra Civil en Estados Unidos estuvo marcada por transformaciones masivas. Los ferrocarriles se extendían por nuevos territorios, los colonos avanzaban hacia el oeste y el gobierno debía gestionar vastas extensiones de tierras públicas. En 1872, el Parque Nacional de Yellowstone fue establecido como el primer parque nacional de la nación, un paso innovador en la protección de la tierra y la conciencia ambiental, al menos para los estándares de la época. Sin embargo, cualquier programa gubernamental a gran escala, especialmente uno que involucre la distribución o gestión de tierras públicas, conlleva el potencial de corrupción y de acuerdos internos. Como secretario del Interior, Columbus Delano ocupaba una posición privilegiada para influir en la asignación de tierras, la concesión de contratos específicos y el trato preferencial a grandes intereses corporativos. La caída de Delano se debió a las acusaciones de haber manipulado o ignorado ciertas normas para beneficiar a amigos, aliados, o quizás para su propio enriquecimiento.
Aunque algunos detalles permanecen ambiguos, los historiadores generalmente coinciden en que las acusaciones eran lo suficientemente graves como para impedir que mantuviera su puesto en el gabinete una vez que se hicieron públicas. Un aspecto intrigante es la sugerencia de examinar más de cerca los registros de la administración Grant o investigar los acuerdos de tierras de Yellowstone para obtener detalles específicos sobre cómo pudo haber ocurrido este fraude. Muchos expertos en historia creen que diarios, cartas y documentos gubernamentales archivados podrían revelar patrones de asignaciones de tierras cuestionables, quizás tratos de favor para magnates ferroviarios o especuladores que eludieron las regulaciones. Desafortunadamente, como tantos escándalos políticos del siglo XIX, la documentación no siempre es sencilla ni siempre está bien conservada. Parte de ella pudo haberse perdido en el torbellino de las operaciones gubernamentales diarias o podría estar oculta en colecciones privadas que aún no han sido digitalizadas. No obstante, se dispone de suficiente información de los periódicos de la época, algunos de los cuales todavía se encuentran en archivos especializados o incluso en formato digital en Google Books, para confirmar que Delano fue presionado para renunciar y que esta presión se originó por acusaciones de fraude. Un paralelismo fascinante puede establecerse aquí con la colusión de figuras como Jay Gould y Bosch Tweed, o los sobornos electorales de los Habsburgo, como ejemplos de cómo las figuras políticas han orquestado durante mucho tiempo encubrimientos para salvaguardar su posición. Bosch Tweed, por ejemplo, ejercía un control tan vasto sobre la política de Nueva York que muchos periódicos temían represalias si intentaban exponerlo. En el caso de Columbus Delano, su ventaja radicaba en una conexión familiar con el presidente Ulysses S. Grant. Grant, un héroe de la guerra civil, era venerado por muchos, pero como presidente, enfrentó amplias críticas por rodearse de asociados de dudosa honestidad. Los historiadores discrepan sobre si Grant hizo la vista gorda, no comprendió lo que sucedía o simplemente confiaba excesivamente en amigos y familiares. En cualquier caso, Grant era notoriamente reacio a creer que sus allegados pudieran estar involucrados en irregularidades. Ello sentó las bases para que individuos como Columbus Delano gozaran de cierta protección gracias a los lazos familiares. Las comparaciones en el texto original con el encubrimiento del Teapot Dome de Doheny enfatizan este fenómeno. Personas poderosas con conexiones a veces logran ocultar o minimizar escándalos. Para el escándalo del Teapot Dome, bajo el presidente Harding, el foco no estaba tanto en las concesiones de tierras como en los arrendamientos de petróleo en tierras públicas. Sin embargo, el concepto general era el mismo: individuos en altos niveles del gobierno manipulaban el sistema para beneficio personal y luego empleaban su influencia política para silenciar la protesta. En la situación de Delano, las referencias indican que el encubrimiento es plausible pero menos documentado. Esto sugiere que muchos historiadores creen que algo de mayor envergadura ocurría a puertas cerradas, pero el rastro documental o no ha sobrevivido o nunca existió de una forma que probara un plan elaborado. La renuncia de Delano en 1875 es un hecho documentado. Los periódicos de la época, algunos de los cuales todavía se pueden encontrar en archivos de bibliotecas, señalan que su dimisión se produjo tras numerosas protestas por su manejo de la distribución de concesiones de tierras. Incluso existen especulaciones, alimentadas por ciertos periódicos locales de la época, de que intermediarios sin escrúpulos prosperaron bajo su supervisión, prometiendo tierras a los colonos mientras desviaban gran parte de las ganancias a bolsillos privados. No obstante, se disponen de menos detalles de los deseados, lo que a menudo lleva a invocar comparaciones modernas. Al considerar la administración Grant, es posible evocar imágenes del «anillo del whisky» u otras grandes historias de corrupción que eclipsaron el escándalo de Delano. Aún así, el caso de Delano sigue siendo crucial para comprender la extensión de la impropiedad durante la presidencia de Grant. El control secreto de Sarah Delano sobre Franklin Delano Roosevelt. La figura de Sarah Delano Roosevelt y la considerable influencia que ejerció sobre uno de los presidentes más icónicos de la historia estadounidense constituyen una narrativa fascinante que a menudo se pasa por alto al abordar el legado político y la vida personal de Franklin Delano Roosevelt y Eleanor Roosevelt. Sarah Delano Roosevelt no era una madre común. Según múltiples referencias, incluido material relacionado con los Roosevelt, parece que ejerció un dominio significativo tanto en la vida personal como política de Franklin Delano Roosevelt, orquestando meticulosamente eventos, desde su matrimonio con Eleanor Roosevelt, hasta asuntos financieros en Hyde Park.
Lo que resulta aún más intrigante es que llevó a cabo estas acciones mientras proyectaba una imagen pública de madre abnegada, dedicada al bienestar de su hijo. No obstante, una profundización en los registros, especialmente al compararla con figuras como Adelaide Frick y su secreto oculto sobre la salud mental, revela un patrón complejo y estratificado de control y manipulación que trascendía la mera guía maternal. Es importante destacar que esta interpretación de los hechos no tiene la intención de denigrar injustamente a Sarah Delano Roosevelt. Los principales puntos sobre su control están documentados, si bien la extensión de dicha manipulación sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. No obstante, es innegable que su intervención, a veces con mano dura, fue fundamental en la configuración de la vida de su hijo. Para iniciar, Sarah Delano Roosevelt nació en la influyente familia Delano, un entorno de riqueza y estatus que le confirió un poderoso sentido de derecho y confianza. Según los esbozos biográficos en los archivos del New York Times, Warren Delano II, padre de Sarah, dedicó una parte significativa de su vida al comercio, incluyendo empresas internacionales que le aportaron tanto fortuna como una perspectiva global. Con tal formación, Sarah aprendió tempranamente a desenvolverse en la alta sociedad, a gestionar asuntos financieros y a mantener un cierto nivel de decoro. Algunas fuentes, incluidas referencias de la Sociedad Histórica de Hyde Park, también mencionan que su educación le proporcionó una visión singular sobre la clase y el poder, rasgos que se manifestarían posteriormente en su relación con su hijo. Para el momento en que Sarah conoció y se casó con James Roosevelt, el padre de Franklin, ya estaba habituada a entornos donde podía ejercer influencia. Diversas publicaciones en blogs de entusiastas de la historia en línea, citando diarios y cartas, mencionan que James Roosevelt era algo mayor y poseía una actitud más relajada que Sarah, lo que le permitía a ella tener una voz predominante en las decisiones. Aunque en una dinámica matrimonial tradicional de finales del siglo XIX podría esperarse que el marido llevara las riendas, Sarah Delano Roosevelt era distinta, a menudo descrita como progresista y resuelta. Es precisamente aquí donde emergen paralelismos con Catalina de Médici, reconocida en la Francia del siglo XVI por su fuerte influencia sobre sus hijos, quienes eran reyes. Si bien el contexto histórico difiere notablemente, la idea de una matriarca fuerte que moldea a un líder prominente resuena en ambas historias. La relación de Sarah con Franklin Delano Roosevelt se inició en una dinámica que podría considerarse típica para una familia adinerada de la época, cercana, protectora y nutricia. Sin embargo, numerosos historiadores, incluyendo aquellos que han analizado cartas y diarios privados, señalan que existía una capa adicional. De hecho, un conjunto de estas cartas revela que, a medida que Franklin maduraba, su madre se inmiscuía cada vez más en todos los aspectos de su vida. Según Los Roosevelt, una serie documental que profundiza en las historias personales de la familia, Sarah no solo alentó, sino que también planificó estratégicamente ciertos encuentros sociales que podrían beneficiar el futuro de Franklin. Para cuando Franklin Delano Roosevelt era joven, ella ya había establecido una rutina de guiarlo, aconsejarlo y, ocasionalmente, exigirle el cumplimiento de sus puntos de vista. La orquestación del matrimonio de Franklin con Eleanor constituye un ejemplo crítico que subraya el poder de Sarah. Aunque muchos podrían tener la impresión de que la unión de Franklin y Eleanor fue un simple matrimonio por amor, al fin y al cabo, eran primos lejanos y compartían un linaje familiar, existe evidencia que sugiere una profunda implicación de Sarah en su acercamiento. El término, acercarlos, podría ser una forma suave de expresarlo. Algunos relatos afirman que Sarah fue quien dio el visto bueno al matrimonio, aseguró que el momento fuera el adecuado e incluso tuvo injerencia en los arreglos de la boda, eclipsando las preferencias tanto de Franklin como de Eleanor. Otro paralelismo se encuentra en Phoebe Hearst, madre de William Randolph Hearst, quien fue descrita de manera similar en los periódicos de su época como una fuerza impulsora detrás de las primeras decisiones de carrera y alianzas sociales de su hijo. Al igual que Phoebe, Sarah parecía consciente de que un cónyuge bien elegido podía reforzar el capital social y político de Franklin. Pero, ¿cuál fue la motivación de Sarah para orquestar este matrimonio con tal meticulosidad? Algunos blogueros e historiadores aficionados que estudian antiguas cartas familiares señalan que el linaje de Eleanor, como sobrina de Theodore Roosevelt, poseía un peso político sustancial. Vincular a Franklin con alguien del árbol genealógico de Theodore Roosevelt pudo haber ofrecido beneficios intangibles a largo plazo, especialmente si el propio Franklin albergaba aspiraciones políticas. Estas aspiraciones, como se sabe,
lo llevaron finalmente a la Casa Blanca. Así, desde la perspectiva de Sarah, esta acción representaba una planificación prudente, asegurando que el nombre y el legado de Roosevelt se mantuvieran firmes dentro de la sociedad neoyorquina y, por extensión, en el ámbito político nacional. No obstante, el verdadero drama se desencadenó tras el matrimonio de Franklin y Eleanor. Sarah Delano Roosevelt no era el tipo de suegra que se mantenía discretamente en segundo plano. Múltiples referencias, incluidas las memorias de Eleanor Roosevelt, revelan que Sarah tenía voz en los arreglos domésticos de la pareja, incluyendo la notable configuración de doble residencia en la ciudad de Nueva York, donde la casa de Sarah estaba conectada con los aposentos de Franklin y Eleanor. Algunas referencias incluso indican que las puertas principales estaban tan cercanas que Sarah podía ingresar sin previo aviso, manteniendo una presencia omnipresente que, sin duda, moldeó la vida diaria de la joven pareja. Eleanor Roosevelt, en sus memorias, aborda frecuentemente los desafíos que enfrentó con su suegra. Aunque mantiene un tono mesurado y respetuoso, sin denigrar directamente a Sarah, se vislumbran tensiones y frustraciones que insinúan la dominancia que Sarah podía ejercer. En ese sentido, recordaba cómo los problemas de salud mental de Adelaide Frick se mantenían en secreto en ciertos círculos de la alta sociedad. Siempre existía una apariencia de cortesía y normalidad mientras una realidad más profunda y tumultuosa se desarrollaba a puertas cerradas. En cuanto a las finanzas de Hyde Park, esta es otra área donde la influencia de Sarah fue particularmente fuerte. Hyde Park, la finca de la familia Roosevelt en el norte del estado de Nueva York, era más que un simple hogar, constituía un símbolo de estatus y un activo tangible que gestionar. Sarah asumió el control de esta propiedad, asegurándose de que el dinero se gastara o se ahorrara según sus preferencias. Según los historiadores que han estudiado los libros de contabilidad y los registros de propiedad de la finca, Sarah no dudó en expresar su opinión o incluso en anular las decisiones de Franklin, si consideraba que era lo mejor para la imagen y la seguridad a largo plazo de la familia. Este comportamiento es un paralelismo con el tipo de dominio matriarcal observado en los juegos de poder de Catalina de Médici, donde el control de las finanzas y las alianzas eran herramientas para mantener la autoridad. En relación con el aspecto manipulador de la personalidad de Sarah Delano Roosevelt, aunque pueda sonar severo describirla como manipuladora, especialmente dada su innegable dedicación al éxito de su hijo, numerosos relatos, incluidos los de los Roosevelt, describen cómo encubría sus maniobras bajo el pretexto del amor maternal. Podía formular sugerencias como si fueran meros consejos prudentes de una madre preocupada, cuando en realidad, dichas sugerencias contenían el peso de una orden tácita. Este patrón no difiere de la reputación de Catalina de Médici por sus sutiles intrigas, o de la dirección silenciosa pero firme de Poebe-Hearst detrás de la construcción del imperio de su hijo. La diferencia radica en que la esfera de Sarah se limitaba en gran medida a la vida personal y política de su hijo, en lugar de un escenario nacional más amplio. Aún así, para quienes han investigado a fondo el asunto, persiste cierto debate sobre la extensión de la manipulación de Sarah. Por un lado, existen cartas, fragmentos de memorias y relatos históricos que demuestran sus tendencias dominantes. Por otro lado, hay historiadores y amigos de la familia que argumentan que Franklin poseía su propia voluntad, sus propias ambiciones y era perfectamente capaz de tomar decisiones independientemente de su madre. Según algunos documentos archivados en la Biblioteca Presidencial Franklin de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt mostró un cierto nivel de respeto por las opiniones de Sarah, pero no siempre se doblegó a su voluntad. De hecho, estos documentos revelan momentos en los que Franklin se resistió o trazó su propio rumbo, particularmente en relación con su creciente prominencia política en Albany y, posteriormente, en Washington, D.C. No obstante, el debate sobre si Sarah fue la titiritera que controlaba cada hilo o simplemente una madre influyente, sigue vigente. Rumores de la aventura de Franklin Hughes Delano. Al retroceder a mediados del siglo XIX en Nueva York, una ciudad de calles iluminadas con gas, carruajes y grandes mansiones donde suntuosos bailes animaban el calendario social, Franklin Hughes Delano se encontró en el centro de susurros cargados de rumores. Casado con Laura Astor, miembro de una de las familias más influyentes de la nación, la conversación insinuaba una aventura con la esposa de un diplomático europeo. Este tipo de rumor era precisamente el que podía alterar la posición social, destruir lazos cuidadosamente cultivados y desestabilizar las alianzas que sostenían la alta sociedad neoyorquina. Como era de esperar,
tanto los Delano como los Astor tenían motivos para suprimirlo por todos los medios posibles, para evitar que una sola chispa desatara un incendio de escándalo. Cabe señalar que mediados del siglo XIX representaba aún una fase de transición para la sociedad neoyorquina, que aún no había alcanzado el esplendor de la Edad Dorada, que emergería tras la Guerra Civil. No obstante, muchas de las mismas dinámicas ya estaban en marcha. La familia Astor, descendiente de John Jacob Astor, ostentaba una inmensa riqueza, derivada principalmente del comercio de pieles y propiedades inmobiliarias, lo que llevó a los historiadores a citarlos como algunos de los primeros barones inmobiliarios de la historia estadounidense. Para la década de 1850, los Astor también habían expandido su influencia a la banca y el transporte, forjando una fortaleza de capital y poder que les confería un estatus casi monárquico en Manhattan. Laura Astor, al ser parte de este linaje, poseía un prestigio heredado, lo que convertía su matrimonio con Franklin Hughes Delano en una unión de dos nombres prominentes. Los Delano, aunque no tan célebres por su riqueza como los Astor, eran una antigua familia de Nueva Inglaterra, con líneas genealógicas que se conectaban con figuras notables, como Warren Delano Jr., quien amasó una fortuna en parte a través del comercio de opio en China. Este mismo Warren Delano Jr. se convertiría en el abuelo materno de Franklin Delano Roosevelt. Dada esta perspectiva, es posible imaginar cómo cualquier rumor que afectara el patrimonio familiar, especialmente uno que involucrara un posible romance, se consideraría catastrófico. En aquellos tiempos, el capital social era tan valioso, si no más, que las reservas financieras. Un simple rumor podía marginar a una persona de las altas esferas de la sociedad. El matrimonio entre las élites no era simplemente una cuestión de romance, sino a menudo una alianza estratégica que unía a familias influyentes, propiedades y oportunidades de negocio. Si Franklin Hughes Delano estaba realmente implicado con la esposa de un diplomático europeo, esto podría haber implicado ramificaciones internacionales. Los diplomáticos, al fin y al cabo, representaban a gobiernos extranjeros. Un escándalo que involucrara tal relación podría haberse extendido por el Atlántico, donde los círculos aristocráticos europeos podrían haberlo aprovechado para burlarse del dinero nuevo de América. Los Astor, siempre conscientes de cómo eran percibidos en Europa, no podían permitirse que ningún miembro se convirtiera en una vergüenza a escala global. Lo que hace que esta narrativa sea especialmente intrigante es la manera en que todo el asunto se mantuvo en secreto. Los historiadores que indagan en los archivos de periódicos locales o consultan foros genealógicos solo encuentran tenues rastros de la historia, principalmente en referencias crípticas a MRD, siendo visto en compañía de una dama de dignatarios extranjeros o insinuaciones en cartas donde los conocidos comentan haber oído historias inquietantes. Pocas fuentes primarias de la época mencionan directamente a Franklin Delano, posiblemente debido al extenso alcance de la familia entre los editores. Era una práctica común en los círculos aristocráticos del siglo XIX que los clanes adinerados cultivaran relaciones con periodistas, a veces financiando un periódico en particular u ofreciendo exclusivas sobre historias más benignas a cambio de silencio cuando se trataba de sus propios asuntos delicados. Los académicos que comparan diarios de mujeres de la sociedad de esa época observan que muchas entradas se refieren a intrigas secretas en un lenguaje tan velado que resulta casi indescifrable para los lectores modernos. Términos como «nuestro amigo mutuo» o «su indiscreción con la condesa» aparecen, pero rara vez el escritor especifica nombres. Por lo tanto, los Delano y los Astor poseían un conjunto de herramientas finamente perfeccionadas para sofocar un escándalo incipiente. Si los rumores circulaban por los salones o en cenas exclusivas, los jefes de familia podían haber señalado discretamente a otras élites que era preferible para todos que el asunto permaneciera en silencio. Al fin y al cabo, si el escándalo estallaba, no solo dañaría a los Delano, sino que también podría afectar negativamente a toda la clase alta, que valoraba la armonía social y la estabilidad. Según algunos registros genealógicos accesibles en bibliotecas públicas, algunos de los cuales también están digitalizados en sitios web históricos especializados, se encuentran indicios de visitas repentinas fuera del estado, viajes a Europa por motivos de salud sospechosamente programados o estancias prolongadas en una de las propiedades campestres de los Astor cuando la controversia estaba en ciernes. En ciertos casos, estos movimientos abruptos se orquestaban para separar a las presuntas partes o, al menos, para distraer al foco de chismes hasta que éste se aferrara a otro rumor escandaloso. Asimismo,
es fundamental considerar el contexto de las expectativas morales. Aunque la década de 1850 distaba de ser una era de valores puritanos inmaculados, especialmente a puertas cerradas, la fachada pública de respetabilidad era primordial. Las alianzas familiares podían depender de la promesa de que el nombre de uno permaneciera intachable por el escándalo. Otra dimensión importante era que Laura Astor, como mujer de alta posición social, ejercía una influencia considerable en los círculos filantrópicos, albergando o patrocinando organizaciones benéficas y reuniones sociales. Un rumor de aventura que implicara a su marido podría haber puesto en peligro su posición como matriarca de la sociedad. A mediados del siglo XIX, con frecuencia era la esposa quien soportaba el peso de las consecuencias sociales si su marido se veía envuelto en un escándalo. Los chismes inevitablemente circularían sobre si ella carecía de algún deber conyugal o si su familia estaba maldita con hombres inmorales. Estos eventos rumorados tuvieron lugar en un momento en que el apetito por el chisme crecía gracias al auge de publicaciones periódicas como el New York Herald, el New York Tribune o The Sun. Incluso en estas primeras décadas, los editores comprendían que los detalles escabrosos sobre la alta sociedad incrementaban las ventas de periódicos. Sin embargo, un editor podía ser influenciado por un abogado de los Astor o, quizás, por un acuerdo comercial discreto. Ocasionalmente, los periodistas recibían información privilegiada o acceso exclusivo a eventos sociales, lo que garantizaba una cobertura más favorable de las historias. Mientras tanto, las publicaciones de escándalos o panfletos de menor tamaño a veces intentaban generar ventas con afirmaciones sensacionalistas. Pero si amenazaban con profundizar demasiado en una familia como los Astor, a menudo se encontraban superados. No siempre se trataba de un soborno directo, en ocasiones, la familia movilizaba su red de contactos comerciales, cortando el crédito de impresión o los canales de distribución al panfletista. En esencia, la élite empleaba tanto incentivos como coacciones para gestionar su reputación. Los relatos de viajes de visitantes europeos a Estados Unidos en la década de 1850, algunos de los cuales se recopilan en antiguas revistas académicas, insinúan que los estadounidenses adinerados sentían una fascinación particular por cualquier indicio de intriga aristocrática. La presencia de la esposa de un diplomático extranjero en el rumor añadió una capa extra de escándalo exótico, aprovechando las fantasías estadounidenses sobre la sofisticación europea. Al mismo tiempo, la situación atraía una atención considerable. Estados Unidos buscaba la validación cultural de la alta sociedad europea, al tiempo que se enorgullecía de sus ideales republicanos. Si Franklin Hughes Delano realmente inició o participó en una relación, podía ser interpretado como un romance audaz o una violación indigna de los códigos morales, dependiendo de la perspectiva. Esta doble percepción subrayaba la facilidad con la que un rumor podía convertirse en un fiasco perjudicial, traspasando fronteras nacionales. Las comparaciones con otras historias secretas del mismo siglo resultan esclarecedoras. La supuesta hija secreta de William Randolph Hearst y el presunto hijo ilegítimo de Henry Flagler ejemplifican cómo las familias con grandes fortunas solían lidiar con asuntos igualmente delicados. En el caso de Hearst, su imperio mediático le otorgaba un control directo sobre lo que el público conocía. En la conexión Delano Astor, carecían del mismo control total sobre los medios, pero lo compensaban con lazos personales y una posición inexpugnable en los círculos sociales de Nueva York. Por su parte, la inmensa riqueza de Henry Flagler, obtenida gracias a Standard Oil, le permitió crear capas de privacidad alrededor de posibles escándalos, a veces enviando a individuos fuera del estado o al extranjero con generosos estipendios para evitar cualquier revelación pública. Podría parecer que en la década de 1850 la prensa estadounidense era menos intrusiva que los implacables tabloides actuales. Sin embargo, dentro del reducido universo de la sociedad neoyorquina, la especulación no era menos intensa. Un único desliz, una carta sugerente descubierta, un paseo en carruaje presenciado a una hora inusual, podía desatar una ola de conversación. Los cónyuges de estos estratos superiores ocasionalmente llevaban vidas sociales esencialmente separadas, bajo la regla tácita de que cualquier indiscreción debía permanecer discreta. El problema surgía cuando una de esas indiscreciones amenazaba con traspasar la línea hacia un escándalo innegable. Por esta razón, si surgía un rumor de alto perfil, las familias entraban en acción, cerrando filas en una campaña orquestada de negaciones y distracciones. Los Delano y los Astor probablemente emplearon todas las estrategias posibles,
forjando una apariencia de felicidad conyugal en eventos públicos, solicitando a sus aliados que avalaran la conducta intachable de Franklin y apoyándose en cualquier conocido de la comunidad diplomática que pudiera silenciar los rumores extranjeros antes de que llegaran a oídos estadounidenses. Curiosamente, los historiadores que intentan dilucidar la implicación real de Franklin Hughes Delano con la esposa del diplomático se han topado con la misma ambigüedad que los periodistas de la década de 1850 pudieron haber encontrado. Si bien los diarios genealógicos o las cartas privadas a veces incluyen sutiles insinuaciones como FHD visto con demasiada frecuencia en las reuniones de Lady M, rara vez afirman directamente la existencia de una aventura. El lenguaje está codificado, lo que refleja la aversión de la época a la explicitud. Mientras tanto, las entradas genealógicas oficiales sobre la familia Delano rara vez se detienen en escándalos personales, centrándose en cambio en fechas de nacimiento, alianzas matrimoniales y logros filantrópicos. Cualquier referencia a la supuesta aventura tiende a expresarse en frases como controversia o rumor desagradable, sin definir el evento con detalles concretos. En consecuencia, la reconstrucción del panorama general se basa en el reconocimiento de patrones, la frecuencia con la que aparecen ciertas referencias, la vehemencia con la que las familias negaron todo y la rapidez con la que suprimieron cualquier mención en la prensa. Cuanto más enérgica es la supresión, mayor es la sospecha de que existía una base genuina detrás de los susurros. Al igual que el posterior encubrimiento del asunto Mercer que involucró a Franklin Delano Roosevelt, donde una supuesta relación extramatrimonial fue cuidadosamente manejada para preservar las ambiciones políticas, este escándalo de la década de 1850 giró en torno a la preservación del estatus. Si los Astor hubieran roto lazos con Franklin Hughes Delano por tal rumor, se habría creado una brecha pública, invitando a aún más especulaciones. En su lugar, las familias aparentemente se unieron, sin dar ninguna señal externa de discordia. Esta es una antigua táctica social, un muro de cortesía educada puede amortiguar incluso las insinuaciones más sonoras. Así, el rumor nunca llegó a un tribunal o a las publicaciones de escándalos públicos de una manera que forzara la acción. Permaneció como un chisme a medias, lo suficientemente extendido como para perturbar a la familia, pero nunca tan abierto como para destruirlos. El encubrimiento del encuentro de Amasa Delano con un barco de esclavos. Al imaginar un barco a principios del siglo XIX, con las velas desplegadas por la brisa y el mar agitándose bajo la cubierta, se percibe una tensión pesada e inquietante en el ambiente, similar a un secreto que nadie desea nombrar. Esta imagen evoca la historia de Amasa Delano, un marino estadounidense cuyas aventuras antaño cautivaron a los lectores, ávidos de relatos de heroísmo en alta mar y de tierras lejanas. En 1805, Delano publicó una memoria titulada A Narrative of Voyages and Travels, donde relató sus hazañas marítimas con profusión y detalle. No obstante, su narración contenía una omisión flagrante: su abordaje del buque de esclavos español Trial y la subsiguiente devolución de los africanos esclavizados a sus supuestos dueños. Aunque muchos consideraban a Delano un modelo de navegante intrépido, este episodio de su vida apunta a una realidad más compleja, en la que parece haber desempeñado un papel directo en el apoyo al comercio transatlántico de esclavos, incluso si posteriormente optó por ocultar o minimizar los detalles. Este caso remite a cómo figuras poderosas como William Randolph Hearst, en otro momento histórico, disimularon aspectos controvertidos de su imagen pública. En el caso de Hearst, se rumoreaba que simpatizaba con los nazis. Para Amasa Delano, el día en el Trial representó una situación similar. Lo fascinante de Amasa Delano no es solo este momento oculto, sino cómo todo el asunto fue deliberadamente suprimido o sepultado para proteger su reputación. Las memorias de Delano, publicadas en 1805, estaban dirigidas a un amplio público en su país. Los lectores estaban ávidos de historias de capa y espada sobre encuentros en alta mar, relatos que podían incluir tormentas, piratas, islas misteriosas o rescates dramáticos. Las historias de abordar a la fuerza un barco que transportaba personas esclavizadas y luego devolverlas a la cautividad no encajaban del todo con la imagen heroica o romántica que Delano, como muchos hombres de su época, pudo haber querido proyectar. Después de todo, principios del siglo XIX en Estados Unidos fue un periodo de contradicciones morales y sociales. La nueva nación se enorgullecía de los valores de libertad, mientras que simultáneamente se beneficiaba o hacía la vista gorda ante la esclavitud.
La decisión de Delano de omitir o depurar el episodio del trial, por lo tanto, aborda temas más amplios sobre cómo los estadounidenses de este periodo a menudo navegaban y, a veces, ocultaban las ambigüedades morales del mundo que cambiaba rápidamente a su alrededor. Antes de profundizar en los detalles específicos del episodio del trial, es útil comprender quién fue Amasa Delano. Originario de Massachusetts, vivió en una época en que Nueva Inglaterra contaba con numerosos marineros que se aventuraban por todo el mundo, dedicándose al comercio, la caza de ballenas o la exploración. Delano no era un capitán de barco cualquiera, era ambicioso, curioso y diligente en documentar sus viajes. Sus expediciones llevaron a Delano a lugares remotos, desde las islas del Pacífico hasta las costas de África. Sus memorias rebosan de relatos de encuentros inusuales, desde interacciones con poblaciones indígenas hasta tormentas casi míticas en alta mar. Sin embargo, entre todos estos recuerdos, falta conspicuosamente el relato definitivo de su participación en el trial. El trial era un barco de esclavos español, una de las innumerables embarcaciones del comercio transatlántico de esclavos que transportaba a la fuerza a africanos hacia las Américas. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, España y otras potencias europeas aún ejercían una influencia significativa sobre los territorios del Caribe y América Latina, donde la mano de obra esclava constituía la piedra angular de la economía colonial. Existe documentación histórica, parte de la cual puede reconstruirse a partir de registros de envío, diarios de a bordo y referencias parciales en casos judiciales marítimos, que muestra a Delano abordando el trial en circunstancias que aún resultan algo turbias. El esquema esencial es claro: Delano, al descubrir el barco, intervino de una manera que resultó en el envío de las personas esclavizadas de nuevo a la cautividad, protegiendo eficazmente los intereses económicos de quienes las consideraban propiedad. Por consiguiente, ¿qué motivó la actuación de Delano? Para comprenderlo, es preciso considerar la mentalidad de muchos marineros del siglo XIX, quienes a menudo provenían de regiones que, de manera compleja, tanto se oponían como se beneficiaban de la economía esclavista. Aunque los estados del noreste de Estados Unidos se enorgullecían de sus ideales progresistas, con frecuencia se involucraban en empresas marítimas que se beneficiaban de la red más amplia del comercio de esclavos. Algunos comerciantes financiaron viajes que transportaban mercancías a colonias esclavistas. Otros construyeron barcos que facilitaron el comercio. La participación de Delano bien pudo haber estado condicionada por consideraciones prácticas, la preservación de alianzas con las autoridades españolas, la evitación de conflictos en mares extranjeros o simplemente la obediencia a las normas del derecho marítimo de la época, que reconocían los derechos de propiedad de los esclavistas. Desde un punto de vista puramente legal, inmiscuirse en la operación de un barco de esclavos podría haberlo envuelto en disputas que no estaba preparado para enfrentar, o quizás creyó que actuaba dentro de la legalidad. El punto crucial, sin embargo, es que al regresar a su país, tenía razones para omitir todo el fiasco de sus memorias, con el objetivo de mantener la imagen pública de un viajero benévolo. Una de las sugerentes ventanas al papel de Delano se encuentra en la novela de Herman Melville, Benito Cereño, publicada por primera vez en 1855. Académicos y críticos literarios han reconocido durante mucho tiempo que Melville se inspiró libremente en la experiencia de Delano a bordo del trial. En Benito Cereño, un capitán de barco estadounidense llamado Amasa Delano, que comparte el nombre del capitán real, se encuentra con un barco español donde los africanos esclavizados parecen dóciles al principio, pero en realidad han tomado el control. A medida que la trama se desarrolla, el capitán estadounidense permanece en gran medida ajeno a la verdadera dinámica de poder, una tensión que conduce a un clímax dramático. Si bien Benito Cereño es una obra de ficción, muchos la interpretan como un comentario mordaz sobre la complacencia estadounidense con la esclavitud y las falsas ilusiones de amabilidad paternalista. Melville se basó en la narrativa publicada de Delano y en registros históricos para crear una historia que subrayaba la ceguera moral de personajes que se enorgullecían de su decencia pero apoyaban un sistema inherentemente brutal. Al comparar el texto de Melville con la narración del propio Delano, se revelan lagunas significativas, puntos donde las memorias reales de Delano omiten o simplemente no mencionan la violencia moral y física ligada a aquel fatídico abordaje del trial. Este tipo de omisión no difiere de otros casos históricos en los que personas en posiciones de poder o influencia optaron por ocultar o distorsionar verdades incómodas. El texto original menciona los intentos de Ears de disimular sus simpatías nazis.
William Randolph Hearst, el magnate de los periódicos, construyó un imperio mediático que a menudo moldeó la opinión pública en la primera mitad del siglo XX. Algunos historiadores, haciendo referencia a artículos de The Guardian y a ciertos estudios académicos, señalan posturas editoriales o correspondencias personales que revelan el coqueteo de Hearst con ideologías fascistas en la década de 1930. No obstante, Hearst, mediante el control de sus periódicos, mantuvo estas simpatías en secreto, asegurando que muchos de sus lectores nunca cuestionaran su patriotismo. De manera similar, Amasa Delano poseía poder dentro de su esfera, el poder de presentarse en obras publicadas y utilizarlo para forjar una imagen heroica, eludiendo así la complejidad moral implícita en la devolución forzada de africanos esclavizados a sus subyugadores. Al profundizar en la cuestión, se observa cómo la purificación de los acontecimientos por parte de Delano se asemeja a otros encubrimientos a gran escala o sanitizaciones morales en la historia. El texto original invita a comparaciones como el secretismo de la familia Cabot en torno al comercio de esclavos, lo que, de hecho, resuena con el patrón más amplio de las familias de Nueva Inglaterra que pudieron haber participado indirectamente o haberse beneficiado de la economía esclavista, pero rara vez pregonaron este hecho en las historias familiares oficiales. Los documentos que los investigadores han hallado en los archivos de Massachusetts y los registros genealógicos demuestran que, si bien muchas familias de élite denunciaban públicamente la esclavitud, algunas de ellas poseían acciones en barcos o comerciaban con bienes que apoyaban el sur esclavista o las colonias del Caribe. Otra comparación sugerida en el texto original es el encubrimiento de Carvele por parte de los omeyas. Aunque ese ejemplo procede